David versus Goliat. El pueblo lo ha denominado de forma espontánea como el pleito de David y Goliat. Yo no sé cuál es la razón por la cual los asesores de esta empresa en materia de marketing y comunicación han dejado que esto llegue tan lejos. Posiblemente, no sé si es el caso, hay escenarios donde la soberbia tiene una, le corresponde una estructura sintomática que alcanza, que alcanza el nivel de enfermedad mental. Yo no digo que ese es el caso, pero el síndrome de Ubrí, que es la enfermedad del poder, léanse un libro eh, escrito por José Naín sobre el poder. Miren, el síndrome de Ubrí, que es la enfermedad del poder, que se ejerce tanto a nivel público como a nivel privado, trata precisamente los escenarios en donde una persona, como consecuencia de amasar un gran poder, un liderazgo, una toma de decisiones que afecta colectivo, grandes recursos, etcétera, este, llega un momento en donde no escucha, no valora la opinión de los demás, su cuerpo de asesores lo menosprecia. O sea, léanse los diferentes niveles del síndrome de Ubrí para quizás hacer como yo y encontrarle un sentido a la decisión de una empresa con tanto poder enfrentar a un muchacho que anda con un aparatico desde hace años haciendo lo mismo y que se ha hecho eco de una información oficial. Pero peor aún, una empresa decide enfrentar a ese muchacho que anda con ese aparatico justificando un ejercicio de derechos humanos en el marco de la comunicación, un ejercicio loable, y ese ejercicio loable en el marco de la comunicación es precisamente lo que lo lleva a recibir el apoyo colectivo. ¿Cuál es el fin de medir los combustibles? Proteger a todos en cuanto a lo que es recibir la calidad, recibir un producto de calidad que impida el deterioro o la afectación de lo que es la integridad de los automóviles en este caso. Y hasta de la salud, porque cuando hay cuando se comercializa un combustible que no reúne los criterios técnicos correspondientes, el plomo y los demás componentes, sabrán mejor que yo los químicos, afecta a la salud. Entonces, yo creo que el fin loable de la actividad que él realiza lo coloca en un nivel de admiración. Entonces, hasta el día de hoy, otra cosa, hasta el día de hoy, no hemos tenido noticia de que ese activismo que ha desarrollado ese ciudadano esté vinculado a una actividad de comunicación que busca una contrapartida económica, como hacen muchísimos que están en el activismo social, que son comunicadores, que están supuestamente ONG defendiendo los derechos y lo que están es buscando cuarto. Pero no hemos recibido una sola denuncia, ninguna referencia de eso. Lo que hemos escuchado siempre es que este muchacho está trabajando esos temas, que es uno de los pocos activistas en materia de protección al consumidor que tenemos, y lo ha estado haciendo de manera desinteresada. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de eso, si usted ve el contexto de que él ha recibido ataques, persecuciones, secuestros, le quemaron un vehículo y le suma la fortaleza y el músculo que ustedes han exhibido frente a este muchacho, yo creo que ustedes, los asesores, a nivel de mercadeo y comunicación, le están haciendo un gran daño, porque la función de los especialistas es llevar a la realidad, es ubicar en la realidad y en la razón a quienes la pierden en determinados momentos y ustedes aparentemente la han perdido. Por eso ustedes han perdido el favor público. Ese muchacho no tiene los recursos para articular una campaña en contra de ustedes. Hay una ola que por el fin altruista
de la actividad a la que él se ha dedicado por años, esa ola le ha beneficiado a él y le ha perjudicado a ustedes. Pero también está el contexto de persecución. Entonces, vamos a suponer, estoy seguro que ustedes no fueron los que mandaron a secuestrar a Yerte Ventura. No son ustedes. Ni su empresa tiene que ver nada con eso. Pero vamos a suponer que a ese muchacho mañana le pase algo. Ustedes saben el nivel de riesgo que ustedes están asumiendo por un asunto que se resolvía simplemente con una comunicación por parte de ustedes informándole a la ciudadanía de que el informe no era de la manera como quizás él lo había comunicado en sus redes. Y la gente se iba a olvidar de eso ya. Y que vuelva al otro día a la 30 sucursal, a la 300 que ustedes tienen. No sé, nadie está pendiente a, a, a este tipo de cosas. Ahora, lo que sí estamos pendientes es cuando Goliat por 40 días amenaza a David. Entonces todo el mundo está dispuesto a prestarle la piedra a David para que se defienda y enfrente a Goliat. Ustedes están entendiendo la metáfora y el símil que estoy haciendo con el paisaje bíblico. Entonces, desde el punto de vista jurídico, yo externaba que lo mejor que le conviene, lo que más le conviene a él es llevar el proceso a la Comisión Interamericana y solicitar medidas cautelares. Y lo digo porque la Convención Interamericana prevé la posibilidad de poder accionar a nivel de la comisión sin necesidad de agotar los recursos internos cuando no hay garantías. ¿Y por qué el cuadro de ausencia de garantía aquí nosotros entendemos que se verifica? Sencillo. Primero, violencia, atentado a la integridad, atentado a la vida, atentado a la dignidad, atentado a la libertad. Cuando tenemos ausencia de respuesta por parte del Estado, el Estado no le ha puesto una escolta, que por lo menos que yo sepa, él no lo ha comunicado. Él dice que está solo. No, significa que ante que un activista de derechos humanos amenazado, que se le ha quemado su carro y que fue secuestrado, el Estado lo dejó solo, se llama desprotección por parte del Estado, que debía de garantizar protección, no me está protegiendo. En esa situación, unido al uso de las vías judiciales con la anuencia de un fiscal que pide lo que no le ha pedido a nadie, que es que te metan preso, y luego un juez te saca de tu casa, yo creo que se dan todos los requisitos para pedir medidas de protección urgente, medidas cautelares de protección urgente en favor de él. Y eso es sumamente sencillo. Solamente hay que llevar el dossier probatorio con todo lo que le ha pasado a la Comisión Interamericana. La OEA está ahí. Entonces, pero también él tiene el alto comisionado de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que tiene un capítulo especial para lo que es la protección de personas, de periodistas y comunicadores. Este alto comisionado ha emitido informe donde ha destacado que el abuso de las vías judiciales a través de persecuciones a la libertad de expresión por parte de consorcios y multinacionales forma parte de se ha incrementado en más de 131 casos, si no más recuerdo, en el año 2022 en la región. ¿Qué significa esto? Que ya ellos han identificado un patrón en donde se está coaccionando la libertad de expresión a través de las vías judiciales. Sí, como lo hace, por ejemplo, el empleador que no quiere pagarle las prestaciones a un empleado que tiene muchísimos años y lo acusa de robo asalariado, usando las vías judiciales. Como lo hace una mujer que a veces está despechada y acusa de violencia de género a un hombre sin que ocurriera esa situación, que han ocurrido muchísimos casos. Como lo hacen los ingenieros, constructores, empresarios en sentido general, no todos, algunos, una mínima parte, de denunciar ante las autoridades migratorias a los empleados inmigrantes ilegales que ellos han empleado para no darle las prestaciones.
El uso de las vías judiciales forma parte de un elemento de coacción cuando es de manera sistemática. Tiene riveste de poder y tiene riveste de eh, estaticidad, como es el caso de República Dominicana. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vemos esas características y observamos que los estándares definidos para lo que es el ejercicio de la libertad de expresión se adecúan perfectamente al caso del señor Ventura, nosotros nos damos cuenta que al pedirle una prisión preventiva y también luego que sea en el mismo juicio, en la misma audiencia, perdón, que se desiste y se cambia ese pedimento, pero que la jueza impone unas medidas de coerción desproporcionadas. Por demás, para proteger el supuesto honor de una razón social, que no es una persona que tiene honor. Las empresas no tienen honor. Las empresas tienen reputación y así lo ha asumido la doctrina en todas partes, excepción muy pocos países. Y cuando se permite el accionar en contra de un ciudadano por el supuesto de difamación e injuria, casi siempre en la mayoría de los países se le permite, se abre una ventana en materia civil. ¿Qué significa esto? Esto significa que al abrir la materia penal, que asumir un cuanto de peligrosidad en cuanto a la supuesta acción y un quantum en cuanto al agravio de manera provisional mirándolo en favor de una empresa, te está asumiendo una estructura que es una excepción en la regla general. Pero es una excepción a nivel global. Y en República Dominicana tampoco está establecido el honor de las empresas, sino la reputación. Y no existe la contrapartida de exigibilidad que no sea a nivel económico. La despenalización de los delitos de la información es una tendencia global y lo asumimos en República Dominicana. Pero el mismo alto comisionado de las Naciones Unidas ha establecido que la persecución judicial y la aprobación de leyes que involucran los delitos de alta tecnología y lo mezclan con la difamación son precisamente estrategias estatales que vienen a atentar contra la libertad de expresión. Están ahí, el informe del 22. Pero cuando usted va al precedente que lo cité de Vicky Dávila en Colombia, se van a dar cuenta que lo que se le exige al periodista o al comunicador es una aproximación a la verdad. No es la verdad en términos absolutos. Y en el precedente de la Sala Constitucional, del Tribunal Constitucional de Colombia, en el cual se declaró que la sentencia que condenaba a Vicky Dávila, la periodista Vicky Dávila, era inconstitucional por el hecho de que el ejercicio de comunicación se aproximaba a la verdad cuando ella decía que el militar estaba envuelto en una actividad de corrupción, en una investigación de corrupción. Pero a ella no se le puede exigir que haga la investigación y que aporte los resultados. Y el estándar de prueba que haya descargado a ese militar no permite que la condenen a ella. Porque el ejercicio constitucional exige una aproximación, una ausencia de real malicia. Que la real malicia, por cierto, hablando de precedente, se estableció en el precedente de New York Times versus Sullivan, en donde precisamente también se habla de lo que es el ejercicio a la libertad de expresión que tienen los medios y las personas versus aquellos entes, órganos o personas vinculadas al poder público. ¿De acuerdo? Y yo quiero dejar aquí la idea bien clara de lo siguiente.
Así como la ley de función pública establece una especie de categoría aproximada al de funcionario público, a las empresas, a las particulares que tienen vínculo con el Estado, contratos por recibir dinero público, así también yo quiero que estemos claros en lo siguiente. La empresa que venden, comercializan combustible están vinculados pero muy cerca a lo que es empresa de naturaleza privada, pero muy vinculada a lo público. ¿Por qué? Porque sin el combustible no puede existir el Estado. Hay muchísimas sentencias en cuanto a lo que es el derecho a huelga que se ha referido con relación a las empresas de expendio de combustibles o las plantas de electricidad. La naturaleza de sus empresas están muy cerca, muy aproximada a lo que es lo público. Por eso es que ustedes se nutren de la refinería y ustedes tienen un contrato en el orden de lo que es la ley de protección al consumidor con el colectivo. Con el colectivo. Por eso es que no se depura quién entra a echar combustible, sino que cualquier persona entra con su vehículo, pide que le carguen el combustible y paga y se va en las estaciones. Porque ustedes están brindando una especie de servicio privado, pero con ribeste público. Ustedes están vinculados a la seguridad económica del Estado. Entonces, partiendo de ello también, el estándar para referirse a ustedes, ese elemento también está vinculado a ese estándar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que analizar si realmente Yertes Ventura había tenido una actividad de ejercicio en torno a la actividad que él realizaba, la de denunciar, presentarse a las estaciones, medir el combustible, publicarlo en sus redes, etcétera. Previamente, la respuesta es sí. Para determinar si es real malicia, hay que ver si realmente él lo había hecho exclusivamente con ustedes, todo eso, esos reportajes solamente contra Petromóvil. No, no fue contra Petromóvil. Tiene años haciéndolo contra todo. ¿Cuál es la finalidad que él describe que tiene? La finalidad ha sido la protección de lo que es la economía y la salud de los ciudadanos, los derechos del consumidor, que son derechos fundamentales. Entonces, ese contexto histórico, él usa informaciones de naturaleza pública, lo hace con todo, lo colocan a ustedes en un plano de desvalor que ciertamente nosotros no nos sorprendemos de que ustedes hayan perdido la batalla de la opinión pública. Pero bien, bravo, tripliquen el presupuesto. Ustedes tienen dinero para hacerlo. Cada vez que aumenten el presupuesto, están cavando su propia tumba. Porque es un pleito desigual. Porque él lo ha hecho por años, el ejercicio de comunicar. Porque su finalidad es altruista y loable. Proteger al colectivo. Porque ustedes no han comunicado nunca. Nunca se han referido y han trabajado con relación a lo que es la calidad de los combustibles, por lo menos que yo sepa. Cuando ustedes se refieren a las informaciones que él sirve, ustedes no se están refiriendo a unas informaciones que son de libre acceso a la información pública. Ese ejercicio de libre acceso a la información pública fue coartado y hubo un juez que tuvo que darlo de manera jurisdiccional. Por consiguiente, ese elemento también se suma a una presunción razonable de
de contubernio público-privado a los fines de garantizar intereses ajenos al consumidor. Esa es la presunción que yo intuyo que ha asumido el colectivo para reprocharlo a ustedes, ponerle colmillo, cacho y un rabo.